La tribulación es un tiempo difícil en nuestras vidas. Son tiempos de pruebas, son tiempos de desiertos, son tiempos de valles muy profundos en las que nosotros tenemos que atravesar porque no la podemos evitar. Porque esos momentos de tribulación también vienen incluidos en el paquete de la salvación. Por eso el Señor dice en el capítulo 16 de Juan, verso 33, en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen porque yo he vencido, dice el Señor. Ahora, lo complicado no es la prueba ni la tribulación. Lo complicado es cómo vamos a atravesar estos momentos de prueba. Y la podemos atravesar de dos maneras. Uno, la puedes atravesar quejándote, renegando, maldiciendo, diciéndole al Señor ¿por qué? Como lo hizo Marta cuando se encontró con Jesús después de que su hermano Lázaro había muerto. Un porqué de reproche. O lo puedes atravesar preguntándole a Jesús por qué, pero de la forma como lo hizo su hermana María, en medio de la adoración, un porqué de exclamación. Le decía, Jesús, ¿por qué no estuviste aquí? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ella lo hizo no como reproche, sino como una exclamación de adoración, porque en medio de ella sabía que Jesús podía darle vida a su hermano. Y Pablo, en estos 3 versículos, nos muestra cómo podemos atravesar ese tiempo de dificultad, de tribulación. Y él nos da unas pautas para que podamos pasar estos momentos, estas situaciones. Puede que las estés pasando ahora o puedes que más adelante las puedas atravesar. Sean situaciones económicas, de familia, con tus hijos, con tu matrimonio, o de pronto emocionalmente. Por eso es importante saber realmente cómo Pablo veía el tiempo de la prueba. Y esto nos madura porque una persona que puede dimensionar la prueba como la dimensionó Pablo, habla también del grado de madurez que tenemos. Entonces voy a mencionarles 4 cosas importantes de cómo Pablo veía y concebía las dificultades y las tribulaciones. Y lo primero que dice Pablo aquí es que él habla del peso de la tribulación. Y él dice en el verso 17, porque esta leve tribulación produce en nosotros una cada vez más. Y Pablo consideraba la tribulación con la palabra leve. El sinónimo de tribulación, él la consideraba leve, suave, una cosa ligera, una cosa insignificante. Ahora, Pablo, ¿a qué le llamaba a él insignificante o leve? Vámonos para 2 de Corintios,
capítulo 11, verso 21 al 30. Aquí Pablo está haciendo una defensa a su apostolado en la iglesia de Corintios. Porque ahí en esa iglesia de Corintios se habían levantado muchas personas en contra de su ministerio. Muchas personas descalificaban su ministerio. Muchas personas comenzaron a criticarlo, comenzaron a hablar mal de él, lo perseguían. Y Pablo acá realmente decía, voy a mencionarles quién era yo. Por eso él decía, esta insignificante tribulación. Y mira lo que dice. Para vergüenza mía, lo digo. Para eso fuimos demasiados débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Y dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Él dice, yo más. Y entonces aquí Pablo comienza a describir su significante carrera de tribulaciones. Y él comienza en el verso 23 y va diciendo esto. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez más apedreado. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre hermanos falsos, en trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, él dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y esto era lo que Pablo llamaba como una leve tribulación. Muchas veces, cuando tenemos consejerías, oímos muchos hermanos con muchos conflictos, vemos cómo derraman su corazón, vemos cómo lloran, y uno puede decir, lo que este hermano está viviendo no es nada comparado con lo que ya de pronto yo he vivido. Por eso Pablo dice esta leve tribulación. ¿Por qué? Porque ya Pablo tenía una experiencia en las tribulaciones. Y él podía expresarse así. Yo pasé por desiertos, yo azotes, yo tuve hambre, yo estuve en un barco, me tiraron al mar, naufragué, de cárceles soy el más experto, de fríos, de persecución, enemigos que me
amigos míos que se hacían pasar por mis amigos, pero eran unos enemigos. Y Pablo decía, esto es una pequeña tribulación. Y es que cuando no tenemos práctica en algo, al principio sí me va a ser complicado, pero después nos va a parecer fácil. Después cuando tú pasas por momentos de tribulación en tu casa o has tenido una experiencia, tú le puedes decir a tu hermano, hermano, no se preocupe, que yo también pasé por eso. Yo te puedo dar mi testimonio, así que esfuérzate, aliéntate, que si tú estás con Dios vas a salir adelante. Aleluya. Y cuando tú has pasado por cosas que a otros les parece duras, para ti tú dices, eso es una pequeña tribulación. ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles? Muchos hemos pasado por momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles queremos tirar la toalla, decimos, Señor, yo no aguanto más esta situación. Pero Pablo no únicamente le habla aquí de peso de la tribulación, sino que también nos habla aquí Pablo del tiempo de la tribulación. Peso y tiempo de tribulación. Él dice una tribulación momentánea, pasajera, breve, transitoria, fugaz, rápida. Y Pablo sabía que la prueba, cualquier prueba que viniera, esa prueba no podía durar la eternidad, toda la vida. Dios no te dejará ser probado más de lo que tú mismo puedas resistir, sino que Él dice que juntamente con Él, con la prueba, Él te va a dar la salida también de esa prueba. David también tuvo un tiempo de mucha dificultad. Y eso está en el Salmo 30, verso 5. Él dice, porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El llanto de la prueba no durará una sola noche. Pero luego el sol sale, llega la luz y en medio de la oscuridad vamos a ver la respuesta de Dios. Otro punto está en que Pablo dice el propósito de la prueba. Segunda de Corintios 4, 16, 18 dice el propósito, dice porque esta breve tribulación momentánea, ahí nos habla de un tiempo, dice produce. La palabra produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Pablo aquí dice la palabra propósito. ¿Qué significa la palabra propósito? Producir. Es trabajar en griego. Y esta tribulación por la cual estamos pasando, también va a producir en nosotros algo nuevo. Y Dios trabaja en ese tiempo de la tribulación y de la prueba. Porque Dios trabaja en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, y también trabaja en muchas áreas
Y nosotros de pronto no lo vamos a mirar desde esa perspectiva. Pero después de la prueba, si tú la asimilas en la dimensión que Dios quiere que tú la asimiles, ¿sabes una cosa? Tú vas a pasar esa prueba siendo mejor hombre, mejor mujer, porque cuando estás en medio de la prueba, Dios comienza a trabajar en nuestro carácter. Él comienza a trabajar en nosotros su carácter. Y Él comienza a cambiar en nosotros actitudes que de pronto no eran las mejores. En esa prueba, en esa tribulación, el orgullo muchas veces tenemos que pasarla por prueba. ¿Por qué? Porque en medio de este proceso tenemos que humillarnos. De pronto recibir cosas que tú nunca habías recibido. Y Dios comienza a quebrantarnos todo. Y Dios te hace sensible también al dolor humano. Por eso es que Pablo dice, ¿quién enferma que yo no enfermo? Y es ahí cuando entendemos lo que se vive en medio de una enfermedad. Ahí es cuando comenzamos a apreciar a las personas que nos llaman. Comenzamos a apreciar a esas personas que oran cuando estamos pasando por momentos de prueba y de tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos orado por ellos. Y a causa de ese clamor, el cielo oye y responde. Y es un tiempo también donde Dios trabaja con un conocimiento más profundo en Él. Porque comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a interceder, comenzamos en la búsqueda del Espíritu Santo. Y el Señor nos dará más conocimiento. La prueba también produce dimensiones que no entendemos. Pero cuando pasamos la prueba, esta gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice que el propósito mayor de la prueba es que Dios ha reservado una dimensión de gloria para derramarla sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Y cuando la prueba pasa, cuando la situación pasa, esa gloria se manifiesta y te va a acompañar de maneras incomparables. Y Pablo dice acerca de esto, que él de esta tribulación, de esta gloria después de la tribulación, él dice, produce en nosotros un cada vez más. ¿Y sabes por qué? Una vez más, porque las pruebas pueden seguir, porque las circunstancias te pueden llegar. Pero cada vez que pasas por una prueba, vienen niveles de gloria mayores. Después que tú pasas por una situación, por una prueba, vienen nuevas oportunidades. Porque Dios abrirá caminos donde está todo cerrado. Porque puertas que Dios ha determinado para ti que se abran, esas puertas se abrirán en el momento justo, preciso de Dios. Cuando la dimensión de esta gloria llegue para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu negocio, para tu trabajo, Dios siempre te mostrará su fidelidad, porque Dios es fiel. Y el propósito es mostrar que en ese tiempo de prueba,
muchas cosas en medio de esta circunstancia va a producir cosas. Por eso es que el apóstol Pedro dice esto en Primera de Pedro 1:6. Mira lo que dice. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aun cuando tengamos que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Pablo estaba convencido de esto. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y una de las cosas que se aprende en medio de la prueba es esta gloria. Lo que uno aprende en medio de la dificultad, en medio de la prueba, es la paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz. Y es una paz que trae Dios a tu mente y al corazón para que podamos esperar en Él. Para que podamos confiar solamente en Dios. Porque hay situaciones que humanamente no se pueden resolver. Pero lo imposible para el hombre es posible para Dios y es la respuesta a nuestra necesidad. Y Pablo aquí nos ha hablado del peso de la tribulación, del tiempo de la tribulación, del propósito de la tribulación, pero también nos habla cómo pasar la tribulación. Y esto está en el verso 18. Él nos da unas instrucciones cómo pasar la tribulación. Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice Hebreos 12, verso 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y lo pone como ejemplo Pablo, mira lo que dice. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mayor ejemplo a seguir es Jesús. Jesús no miró la cruz porque la cruz es el oprobio. No por el dolor físico, era porque en la cruz el que nunca cometió pecado se haría pecado por cada uno de nosotros. Si Jesús hubiera
puesto los ojos en esa cruz, no habría avanzado. Pero Hebreos 12 dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Y sabes quién era esa cruz? Ese gozo. Ese gozo éramos nosotros. El gozo de nuestra salvación. Pero ¿cómo atravesamos esta situación? ¿Cómo podemos atravesar esta circunstancia que estamos viviendo? Mirando la prueba, mirando lo que no hay, mirando la enfermedad, mirando la insuficiencia, mirando la situación difícil con los hijos o con la familia. No mires eso, no lo mires. Mira mejor a Jesús. Mira la respuesta que viene en camino. Dios sigue siendo Dios y está sentado en el trono con poder y con autoridad. Dios es soberano sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación, sobre cualquier tribulación que de pronto nosotros estemos viviendo. Puede pasar lo que restas de tu tribulación, quejándote, amargada, hablando, o puedes pasarla mirando a Jesús, de abajo hacia arriba, porque Jesús jamás nos va a defraudar. Y con Jesús pasaremos al otro lado, pero en victoria. Inclina tu rostro. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él en la cruz tomó el lugar de nosotros para que no estuviéramos tristes ni en circunstancias adversas, porque Él dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero no se preocupen, porque yo he vencido toda aflicción. Solamente tienes que creer. Cree en mí, cree en mis obras, cree que yo soy el Dios único y verdadero. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Recibe una vez más alabanza y gloria, porque tu voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy declaramos que estamos en victoria, Señor. Que lo imposible será posible en ti, Padre. Gracias, Señor, porque has inclinado tu oído a nosotros y has escuchado, Señor, nuestra oración, Señor. Sé que el milagro viene, Señor. Sé que la respuesta a nuestra necesidad viene en camino. Sé, Señor, que también tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, Padre, te pido que nos perdones. Perdónanos cada vez que nos hemos quejado. Perdónanos cada vez que hemos oído la voz contraria y no la tuya, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos sabido dimensionar ni el peso, ni el tiempo, ni el propósito, Señor, de la prueba. Pero en medio de la prueba, tú has estado ahí, Señor. Tú eres Dios, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén.